Suenan tambores de guerra en la administración foral, vienen sonando sobre todo con más fuerza desde el pasado jueves cuando, como ven, los representantes sindicales de los más de 30.000 funcionarios navarros registraban en el gobierno la convocatoria de huelga para el próximo miércoles 9 de abril. Se han sentido, dicen, ninguneados por la falta de inacción del gobierno foral ante sus demandas durante meses. Mañana se sientan a la mesa ambas partes para negociar, entre otras cosas, un nuevo estatuto que se adapte a los nuevos tiempos, pero también hay cuestiones de índole laboral, como reducir, por ejemplo, la temporalidad, la oferta de empleo público o el decreto de méritos. El gobierno dice que sí, que hay que negociar, pero para hacer más eficiente y eficaz el funcionariado al servicio de la ciudadanía, ha recordado. Y entre tanto, el tiempo corre también en Zunzuntegui, donde sin nada lo remedia, en 2 semanas se echará al cierre la empresa de Sakana con 341 empleos directos y hasta no hace mucho una de las joyas de la industria navarra. Las deudas ahogan a la potente fábrica carrocera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles, donde vamos a abordar esta situación, índole prácticamente laboral. Por un lado, los funcionarios, por otro, la industria navarra, que como en el caso de Zunzuntegui no atraviesa uno de sus mejores momentos. Comenzamos. Pues saludamos como cada miércoles a quienes nos acompañan en la mesa. Ángel Ansa de Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches y encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros. Igualmente, el placer es nuestro, como también tener a Javier Lecumberri. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias y también encantado de estar aquí. Igualmente, damos la bienvenida a Oian Mendo de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Oian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabón, buenas noches, pues deseando estrenarme. Muy bien, para todo hay una primera vez. Eso es. Muy bien, y ya habitual en esta mesa, Mikel Asiain de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches, muy bien, y lo mismo que mis compañeros, pues la verdad es que encantado de repetir en vuestro programa. El placer es nuestro. Bueno, vamos a comenzar con Zunzuntegui, porque agoniza esta fábrica que ha sido de alguna manera la perla del norte de la zona de Sakana, donde se fabrican carrocerías para autobuses y que, como decíamos, si nada lo remedia, en prácticamente un par de semanas, al menos el tiempo, 2 semanas que marca la ley, que ha puesto sobre la mesa también la propia administración concursal, pues se echará al cierre. Y con ello 341 empleos. El gobierno no tira la toalla todavía, está intentando buscar inversores tras, al final, la marcha atrás que dio Dumarey, el inversor belga en el que se habían depositado muchas de las esperanzas, o al menos de las últimas esperanzas que había en torno a la fábrica de Sakana. La presidenta del gobierno, María Chivite, como decimos, desde Bruselas ha enviado un último aliento a las negociaciones que se puedan estar llevando a cabo para tratar de sacar esto adelante, aunque eso sí, con dosis de realismo ante la situación que hay. El hecho de que esta empresa, que en principio se había mostrado interesada y que había incluso tenido reunión con los propios sindicatos, se retira, no es una buena noticia. En todo caso, nosotros vamos a pelear hasta el final. La empresa tiene cartera de pedidos, o sea, tiene volumen de trabajo, pero es verdad que su situación económica es complicada. Bueno, pues yo creo que la esperanza no se pierde hasta el último minuto y hasta el último minuto estaremos trabajando para que esto, bueno, pues pueda ser una realidad, aunque, como digo, bueno, pues ya estamos prácticamente en tiempo de descuento. En tipo de descuento, decía la presidenta Chivite, señora. O sea, no hay muchas esperanzas, ¿sí o no? ¿Usted cómo lo ve? Pues lo vemos con máxima preocupación, ¿no? Yo creo que la noticia que conocimos a finales de la semana pasada, que cayó como un jarro de agua fría, ¿no? Había esa esperanza pequeña, pero bueno, parecía que había un inversor interesado. Yo creo que cuando se conoció que se retiraba, pues obviamente es un palo, ¿no? Yo, en primer lugar, yo quiero mandar, bueno, un mensaje de apoyo y de ánimo a los 341 trabajadores y a sus familias, que probablemente no se iba para mucho en la situación en la que se encuentra, pero yo creo que es nuestra obligación, por lo menos, que yo creo que en este sentido, pues todos deseamos que
ojalá se encontrase una solución, que apareciese ese inversor, incluso esa esperanza que quieren dar de que aunque se abra el proceso de liquidación pueda aparecer. Bueno, yo creo que también tenemos que ser realistas. Hace más de 4 meses que se inició el concurso, la situación es la que es y a nosotros pues nos preocupa mucho, y no solo la situación de estos 341 trabajadores y sus familias, sino también las empresas que hay alrededor, las empresas auxiliares que también dependen de Zunzunegui. Hace poco cerró una empresa antequera en Echarrianaz con 38 trabajadores y también es preocupante, ¿no?, la situación de lo que puede venir si finalmente Zunzunegui cierra, con todo lo que ha supuesto Zunzunegui en cuanto a la actividad económica y al empleo de la Sakana. Sin duda, señor Lecumberri. Pues efectivamente, ¿no?, la situación es muy complicada, no se puede obviar. La retirada de este último empresario, que además es un empresario del sector, ¿no?, que podía ser una cuestión muy interesante, ¿no?, de cara al futuro de la empresa, no es una buena noticia, todo lo contrario. Entendemos la preocupación que tienen que tener todos los trabajadores, todas sus familias, la industria auxiliar que depende también de la actividad de Zunzunegui, y pues no podemos decir desde el Partido Socialista, salvo solidarizarnos con todos los trabajadores, mantener ese hilo de esperanza, que creo que hay que mantenerlo hasta el final, pero no se puede obviar que la situación es muy compleja y que ahora mismo pues los nubarrones son oscuros y auguran no muy buenas noticias. Creo que el gobierno anterior y el gobierno anterior al anterior, habrá que recordar que prácticamente todos los que estamos aquí hemos participado, nuestros grupos han participado en gobierno y han pasado en distintos momentos de la crisis de esta empresa. Ha habido momentos más buenos, ha habido momentos peores. El COVID, sin ninguna duda, fue un mazazo cuando parecía ya que estaban levantando cabeza. Es curioso que una empresa que tiene mercado, que todos los estudios que ha hecho desde Sodena, de KPMG, desde analistas externos, digamos, han dicho que hay mercado, y sin embargo que no hayan sido capaces de sacar adelante la producción y de conseguir un ritmo y que pueda servir para que la empresa tenga unos beneficios y que le dé viabilidad, ¿no? Yo creo que ha sido una preocupación constante por parte de todos, una apuesta por una empresa emblemática, además que da mucho trabajo a una comarca como es la Sakana, pero hay que decir que la situación pues es tremendamente compleja. Oigan. Bueno, en primer lugar, unirme a ese mensaje de solidaridad con la plantilla, que supongo que estará pasando momentos muy duros, momentos de incertidumbre. Obviamente vamos a mantener la esperanza hasta el último momento, pero tiene mala pinta, hay que reconocer, hay que ser realistas, que no se han hecho ofertas serias por la empresa, y llegados a esta situación, desde Euskal Herria Bildu un poco lo que reclamamos al gobierno es un plan de reindustrialización, pero no como algo etéreo, ¿no?, como algo que tenga medidas concretas, que nosotros proponemos que sean 3. Un plan de regeneración industrial, reorganizando los polígonos industriales de la zona, que atraiga nuevas empresas a esos polígonos que han podido o que pueden sufrir el impacto de la marcha de este tipo de industrias. Unido a este primer punto, el desarrollo de suelo industrial, que en Sakana hay suelo y está a la espera de desarrollarse, y que esto se haga como tercera medida de la mano de los agentes que ya están trabajando en la zona, ¿no? La Agencia de Desarrollo de Sakana, la Asociación de Empresas de Sakana, bueno, para la activación de ese plan de activación comarcal. En definitiva, lo que le pedimos al gobierno es que se remangue, que se ponga a trabajar en el territorio, desde el territorio, con el territorio, y sin esperar a factores exógenos, a factores mágicos que vengan de fuera y que solucionen los problemas de Sakana. Bueno, aquí hay una propuesta, ahora vamos a entrar un poquito en estas cuestiones, la que plantea Euskal Herria Bildu con estos 3 ítems que acaba de mencionar el señor Mendo. Señor Asién, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, comparto el mismo mensaje que han transmitido mis predecesores en el turno de palabra. Lógicamente, ese mensaje de solidaridad y de ánimo, difícil, muy difícil en estos momentos, incluso de asumir por parte, entiendo, de las familias que se ven involucradas en este proceso de posible cierre de una empresa histórica como es Zunzunegui en la Sakana, ¿no?, por todo lo que conlleva. Conlleva proyectos de vida, y no solamente para los 340 y pico familias en este momento que trabajan en la empresa, sino también para las empresas auxiliares, proveedoras
y que también pues, llevan otros cuantos puestos de trabajo en toda la comarca. Sí que es cierto que la empresa, como ha dicho Lecumberri, el señor Lecumberri, pues ha vivido momentos difíciles a lo largo de su historia. Podemos recordar que en 2013 estuvo a punto de cerrar y sin embargo pues en el último momento apareció un inversor y la situación se salvó. Sí que en estos momentos se habían creado ciertas esperanzas a través del inversor belga, de Dumarey, más allá de que efectivamente en este proceso, en estos 4 últimos meses ha habido casi hasta 20 posibles inversores, al menos empresas que se han interesado por hacerse con el control de Zunsundegi. Sí que la más seria parecía Dumarey porque, bueno, tal y como está reflejado en el informe de la administradora concursal, sí que hizo diferentes planteamientos, analizó diferentes cuestiones que el resto de empresas o posibles empresas inversoras no llegaron a hacer y sin embargo en esta sí que se ha prolongado en el tiempo, de ahí esas esperanzas que se habían creado. Desgraciadamente pues no han llegado a buen término, en el último momento se ha retirado de la posibilidad de hacerse con el control de Zunsundegi y de seguir con ese proceso de fabricación de carrozaje de autobuses y bueno, en fin, quiero recordar que desde que el gobierno siempre ha estado remando, es decir, que siempre se ha remangado en favor de, y no tenemos más que recordar las dos últimas ayudas en diciembre de 2023 y en abril del 2024. Ahí se aportó por parte del gobierno recursos, aportaron recursos económicos, que era lo que tenía que hacer, más allá del apoyo en todo sistema, los recursos económicos suficientes para intentar dar la vuelta a una situación complicada que venía de antes. Pero ahí estuvo el gobierno de Navarra. Siempre ha estado peleando por la empresa, por el futuro de esa empresa, porque era muy consciente de lo que suponía para toda la Sakana. Y sí que hay un plan B, entiendo, que son las tres posibles propuestas que planteaba el señor Mendo, es decir, el gobierno no está mirando a las vías del tren, sino que tiene siempre un plan B en el supuesto, vamos a esperar hasta el último momento, pero en el supuesto de que esto no llegue a buen término, siempre ha existido ese plan B y podemos recordar lo que ocurrió con la nave de Inasa de Reynolds en Irurzun, donde se dio ese proceso de reindustrialización gracias precisamente a una colaboración público-privada, gracias a que el gobierno estuvo efectivamente remangado, como se ha solicitado, trabajando en pro de la industrialización. En este caso fue de Irurzun, pero no tenemos ninguna duda de que lo hará lo mismo en el supuesto de que no llegue a buen término lo de Zunsundegi. Esperemos, vamos a confiar todavía, pero en ese supuesto, si no, pues seguro que hay un plan B para esas cuestiones. Ahora vamos a entrar enseguida en qué es lo que se puede hacer, como se ha apuntado en la mesa de cara al futuro, ¿no? Esperando a que se cumpla el periodo del propio concurso. Antes de que nada, me gustaría saber, claro, ha habido, como se ha comentado en la mesa, ha habido ayudas del gobierno y no pocas. De hecho, el gobierno sería uno de los acreedores también en este concurso a través de Sodena. De los grandes acreedores, por cierto. Entonces, claro, al cabo del tiempo, de los años, de las décadas, ha habido siempre ayudas, empujones por parte del gobierno de Navarra y, sin embargo, la cosa no ha salido bien. Es decir, nos hemos plantado hasta aquí. No sé si esto es una cuestión cíclica, como son también los periodos de la economía, que suben, que bajan, pero afecta a una empresa modelo, como lo ha sido hasta ahora, ya perfectamente asentada. Estamos hablando de una empresa ya que lleva muchísimos años con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque cuando veíamos que se ahogaba, se le rescataba, volvíamos a rescatarle en momentos también de dificultad. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que cuando uno analiza... Siendo como es una empresa ejemplar, como lo es. Sí, hombre, y yo creo que siempre se ha comentado que han tenido pedidos, han tenido producción, lo que pasa es que ahora mismo, cuando ha habido posibles inversores que han ido a presentar una propuesta en esta situación en la que se encuentra Zunsundegi, se han encontrado con una deuda de más de 50 millones de euros. Es decir, yo creo que eso a priori frena a cualquier inversor que tenga una intención de salir adelante. Se ha comentado antes, bueno, desde hace muchos años, gobierno desde diferentes colores hemos ayudado a esta empresa precisamente por la importancia que tenía, ya no solo para como hemos dicho, para la zona de la Sakana, sino para toda Navarra. Entonces, nosotros tuvimos oportunidad, la Comisión de Industria, visitamos
Zunzunegui presencialmente, pues para conocer. Yo creo que fuimos en el momento cuando, bueno, parecía que el proyecto de Volvo iba a salir adelante. De hecho, estuvimos con dos responsables de Volvo, nos explicaron, visitamos, bueno, lo que vimos tanto en el tiempo y además que se celebró aquella. Entonces, bueno, lo que vimos allí, sin ser yo un experto en la producción industrial, bueno, lo que se veía ahí, lo que nos trasladaban, eran noticias positivas en cuanto a, bueno, los prototipos que iba a hacer Volvo, lo que nos contaran las personas técnicas que estaban allí de Volvo. Entonces, la verdad es que de repente se haya pasado de una situación que en principio, bueno, se prometía optimista, como he dicho antes, parecía que había tenían pedidos, tenían para hacer la producción. Es cierto que, como se ha comentado también, pues el COVID les supuso bueno, un bajón importante y un parón importante, pero bueno, yo creo que fueron muchas las empresas que sufrieron el COVID y han conseguido también salir adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, habría que hacer una reflexión mucho más profunda. Pues no sé si a nivel de la gestión o lo que se ha realizado, yo desconozco exactamente cuál habrá podido ser la situación interna, pero lo que es verdad que la situación ahora no parece que haya sido solamente una. Supongo que claro, habrán sido varios factores, pero es que al final ahora mismo el muro más grande que se encuentran es una deuda de más de 50 millones de euros, que es muy complicado de queda abierta la mesa para que puedan participar. Bueno, yo recordaría también que esta empresa viene de una reconversión. Inicialmente se dedicaba a carrozar vagones del sector ferroviario. Hubo un momento de reconversión en el que cambiaron a el autobús. En ese momento es cuando se hizo una apuesta grande, porque parecía que era una actividad que podía dar continuidad a todos los empleos. Y a partir de ahí, en distintos momentos y por distintas situaciones y altibajos del mercado y de su propia producción, y con especial hincapié en la caída del COVID, que digo especial hincapié, aparte del parón que supuso para todo, y especialmente para esta actividad que tiene mucho que ver con el turismo y demás, los autobuses de grandes distancias, digamos. Aparte de eso, fue justo en el momento en el que estaba creciendo, o sea, empezaba a tener ya una viabilidad, a tener una rentabilidad, y justo en ese momento en el que se había cogido una cierta velocidad de crucero, se hace una interrupción de la que ha sido muy complicado remontar, ¿no? Es una empresa además que necesita mucha mano de obra, es una actividad que además necesita mucho acopio de material, porque además se utilizan para distintos modelos, cada uno de ellos con situaciones pues muy diversas. Bueno, en estas circunstancias tan complejas, pues lo que tenemos es pues lo que ahora mismo estamos hablando, y es una situación crítica, ¿no? Yo aquí diría, el primer paso siempre es mantener la actividad, que es lo que se ha intentado hasta ahora. El segundo paso es buscar a alguien que en la misma actividad mantenga la producción, que es lo que se ha intentado especialmente ahora con el fracaso de Umbarey. Me parece, por ser realista, quiero decir que... Y tenemos que ir al tercer nivel, ¿no? Y es, se ha comentado, la reconversión. Es decir, tendremos que ir ya pensando ya más que en lo que ha pasado, que también habrá que pensar, por supuesto, y habrá que analizar en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo en este sentido, y acabo ya, creo que estamos en una situación optimista desde el punto de vista industrial, con unos datos de empleo de más de 80.000 trabajadores, récord histórico, con un porcentaje de desempleo de poco más del 6%, que eso nos da cierto optimismo desde el punto de vista de la reconversión de un grupo de trabajadores, además, que yo creo que son trabajadores muy cualificados, electricistas, soldadores, mecánicos, gente que necesita la industria navarra, y desde luego yo creo que el gobierno de Navarra y la industria navarra en general hará una buena apuesta para un sector o para una comarca como es la Sacana, además una comarca con mucha historia en la industria navarra, que yo quisiera lanzar en ese sentido, en esta tercera situación, que es la más complicada, un mensaje optimista. Que se hacía la que apuntaba el señor Mendo, ¿no? Con ese plan de reindustrialización en la zona, con esos 3 ítems, ¿no? La regeneración industrial, el desarrollo del suelo y luego el contar con los agentes de la propia zona. Sí, yo por añadir algo más, si hacemos caso a la propia administración concursal, nos está señalando que más allá de esa deuda de 50 millones, que es importantísima y que genera un problema de liquidez muy grave en la empresa, nos está hablando también de un problema de operatividad, de organización. Claro, hemos llegado hasta ahí, ¿por qué? Porque había un problema de organización, se habían establecido unos objetivos de fabricación de 2 autocares al día,
que no se ha logrado. Yo creo que esto fue el motivo por el que Volvo se retiró de Zunzundergi y que puede haber sido uno de los motivos de que Dumarey no presentase finalmente una oferta. Y yo creo que cualquier propuesta que venga a trabajar en Zunzundergi, bueno, pues se tiene que marcar como reto también enfrentar esta situación de operatividad de hacer 2 autobuses al día. De hacer 2 autobuses al día, que es lo que nos marca como una operatividad rentable de la empresa. Claro, pero si eso no ha podido ser hasta ahora, entiendo yo, puede serlo. Estaba determinado por KPMG, que fue quien realizó el estudio de reindustrialización, digamos, de la propia planta, de refinanciación, de recomercialización, y todo eso estaba previsto y así estaba planteado en el estudio de KPMG y en cierta manera, bueno, estaba unido precisamente al contrato que firmó con Volvo, es decir, ese era el compromiso que se establecía, llegar a una producción de 2 autobuses que permitiría, es decir, la fabricación y venta de esos 2 autobuses diarios permitiría la suficiente liquidez para ir afrontando los pagos de las deudas que tenía, es decir, tanto a proveedores. Pues era la teoría, en la práctica eso... Claro, pero bueno, tienes que sustentarlo en principio en una teoría basada lógicamente en la realidad de la nave. Y se suponía que con las capacidades que la propia nave tenía, sí que es cierto que lo comprobamos en la visita que ha comentado Ángela, aquella nave, que allí todo el proceso es prácticamente manual, que no está tecnologizado nada, porque es imposible tecnologizar, bueno, pues el montaje, carrozaje y montaje de una serie de producto como es el carrozaje de un autobús, ¿no? Por tanto, todo es manual y lo vimos in situ, efectivamente, todo es así, pero sí que el estudio estaba planteado y estaba planteado sobre esa base, pero bueno, entendemos desde luego que con unos visos de realidad, si no sería montar un estudio con los pies de barro, que eso se iba a caer de por sí. Desgraciadamente, bueno, por unas causas o por otras, no se llegaron a esas cifras y todo ha sido una concatenación pues, de hechos que se han ido sucediendo que llevaron, según marca la ley, a la administración concursal a que cayera en manos de la administración concursal sin liquidación y ahora, transcurrido el periodo de sin liquidación, sin que se haya habido una oferta en firme, pues lleguemos a la concursal con liquidación. Pero son 50 millones que se adeudan, claro, que se tienen que cobrar, que el gobierno, en principio, ¿va a cobrar o no va a cobrar? Esa es la gran pregunta. Bueno, uno de los acreedores parece que es Sodena, que son Sodena, sí, unos con 12 millones, que ¿no? yo creo que es la parte que... Sí, bueno, ha dicho el gobierno, me refiero a Sodena como empresa. Sí, luego hay otras entidades pública, financieras, tal, sí, bueno, pues hay un orden preestablecido por ley, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que Sodena, por tal y como se concedían los préstamos, y eso estaba estipulado también en los informes de Sodena iba a quedar, digamos, a la posible cola en todo caso, de recuperación de esos fondos. Eso estaba informado y asumido por la propia Sodena, por el propio Gobierno y por el propio Parlamento cuando asumimos la concesión de los préstamos que dimos, los últimos, que fueron en diciembre del 2023 y en abril del 2024. Eso estaba claramente informado, es decir, las posibilidades de recobro tienen un orden legal y Sodena, digamos, se quedaba a la cola, es decir, por ese orden legal preestablecido. Con lo cual es muy difícil que el Gobierno, tenemos que asumir además que Sodena es, perdón, Javier, tenemos que entender que Sodena es una empresa de riesgo capital y que precisamente su función es, bueno, intervenir en aquellas empresas en las que hay problemas para intentar sacarlas adelante. Por tanto, siempre se asume riesgos, esa es la función, la misión, los valores que van implícitos en Sodena. Sí, efectivamente, ¿no? Y desgraciadamente en estos casos de liquidación, que por desgracia, como digo, en el sector industrial, pues ocurre a veces, ¿no? Sí que hay un orden ya establecido, que más o menos es primero los trabajadores, las deudas que haya con los trabajadores, segundo la seguridad social y Hacienda, tercero todos los acreedores, toda la industria auxiliar, todos los proveedores, y bueno, pues en última instancia pues va a estar el pool de bancos, que también hay un pool que ha ofrecido una serie de créditos, y Sodena, ¿no? Que efectivamente creo que es en torno a los 12 millones. ¿No? Bueno, el Ayuntamiento de Rosas con 180 euros de una multa, me parece que era. Ah, sí. Solo como anecdótico sí. y bueno, pues por poner un poco, por desengrasar, como se suele decir en estos términos. Sí. De hecho, en los propios nombres que la Administración concursal determina, hay unos que se llaman créditos privilegiados, otros créditos ordinados y otros subordinados. Por tanto, creo que va un poco en ese orden que está comentando ahora Javier, en torno a... Sí, bueno, aquí yo creo que lo importante de verdad es sobre todo hacer planteamientos un poco de futuro, ¿no? Ver un poco qué vamos a hacer con esa zona,
qué vamos a hacer con todos esos trabajadores muy cualificados y qué es lo que vamos a hacer sobre todo pues con una industria navarra que en algunos sectores está demandando muchísimos trabajadores. Hace no mucho la propia Volkswagen, por ejemplo, nos estaba informando que simplemente por un proceso natural de jubilaciones, por el número de trabajadores con edades altas que están entrando ya en las jubilaciones parciales, prejubilaciones y demás, pues van a necesitar casi 1.000 trabajadores en unos 2 o 3 años en adelante, ¿no? Y como eso, otras empresas. Entonces, yo creo que se trata también de ver cómo reubicamos y cómo recolocamos sin perder de vista la comarca de la Sacana, que tiene que ser uno... Porque estamos ya prácticamente terminando esta primera parte. Sí, bueno, a mí aparte, por supuesto, la preocupación que estamos hablando de Zunzunegui, a nosotros, a UPN también le preocupa pues la situación de BSH, la situación de Nano en Tudela. Yo repasaba, yo creo que la palabra más repetida últimamente cuando hemos hablado de la industria navarra es incertidumbre. Es decir, hay una serie de alertas, aquí a veces se habla de los datos de los macro, pero la realidad es que hay una serie de alertas importantes y de hecho fue la propia presidenta Chivite la que en el mes de febrero anunció un plan de inversión industrial, pues porque reconocía que preocupa, que la situación de la industria navarra tiene algunos aspectos de, como digo, de esa incertidumbre. Nosotros hemos pedido una comparecencia a la señora Chivite, pues porque bueno, seguimos sin conocer de ese plan ni cómo se va a financiar, ni cuáles van a ser las medidas. Queremos que nos concrete qué es lo que se va a realizar, porque desde luego en los presupuestos del 2025 no había incluido nada de esto. Nos parece que en este momento la industria navarra lo que necesita es rigor, saber qué va a hacer el gobierno, más allá de lo que hemos hablado en esta mesa en concreto de la preocupante situación de Zunzunegui. Yo creo que se están empezando a encender una serie de alertas que el gobierno tiene la obligación de afrontarlas. Y un breve apunte, me parece que comentaba el señor Mendo ese plan de la reindustrialización, la que habrá que hacer en la zona, también la implicación de los agentes de la zona. Yo creo que en este caso en la zona de la Sacana, que la mayoría de los ayuntamientos los gobierna EH Bildu. Yo creo que también tendrá mucho que decir EH Bildu a la hora de aportar también, porque desde luego entidades locales, hablábamos de polígonos, de situaciones, pues yo creo que no es solo en este caso reclamarle al gobierno, que por supuesto todos le vamos a reclamar, pero creo que a nivel municipal desde las entidades locales también hay un trabajo por hacer y es una realidad que en esa zona de Navarra pues EH Bildu tiene un gran protagonismo en la mayoría de las entidades locales y yo creo que también desde esas entidades locales y el resto de asociaciones, de consorcios, pues también tiene mucho que decir y habrá que ver también lo que se propone para esa zona en concreto. Y por supuesto lo están haciendo, por eso reclamaba esa participación de los agentes locales, porque la Agencia de Desarrollo de Sacana, que depende de la Mancomunidad de Sacana, que está gobernada por Euskal Herria Bildu, ya lleva tiempo trabajando en estos planes de activación comarcal, reorganizando los polígonos, reclamando pues la atracción de nuevas empresas que se puedan situar en estos pueblos y el desarrollo de suelo industrial, como decía, pero intentando subir un poco la mirada a la visión de la industria en general. Es verdad que la industria está afrontando retos importantes. Yo subrayaría dos. Uno es el de la digitalización y el otro es el de la transición energética para cumplir los objetivos de descarbonización que marca el Pacto Verde Europeo. Y podemos tomar estos retos como una amenaza o podemos tomarlos como una oportunidad, porque en Navarra somos pioneros en el desarrollo de energías renovables y deberíamos de aprovecharlo. Yo hace poco leía una noticia que anunciaba que un parque eólico de Cascante había firmado un acuerdo con un centro de datos perteneciente a Google para proporcionarle energía durante 10 años y yo creo que este sería uno de los objetivos, no destinarlo a centros de datos, sino destinar la energía que producimos en Navarra a través de nuestras energías renovables, nuestros parques, a la industria, porque esto va a generar algo que en Euskal Herria Bildu llevamos tiempo reclamando y es el arraigo de la industria, de las empresas al territorio para que no pasen situaciones como la de BSH, una deslocalización yo creo que vergonzosa, ¿no? Estamos terminando. Brevemente, si querían apuntar algo más, señora, sí, por favor. Pero varias cosas. Primero, afortunadamente, la mayoría de las empresas de Navarra son pymes, el tejido industrial de Navarra es pyme, por lo tanto el arraigo es indudable. Sí que existen ciertamente unas multinacionales que tiran de muchos carros, pero el arraigo principalmente viene de esas pymes que constituyen el 80% del tejido industrial. Tenemos una referencia ya de lo que hizo el Gobierno de Navarra tras la marcha de Gamesa de Oiz, es decir, todos esos elementos que está planteando el señor Mendo se hicieron ya en Oiz, impulsados por parte del Gobierno de Navarra tras la marcha de Gamesa, un ejemplo de lo que se hizo, de lo que se puede hacer. Y por otro lado, hablar de incertidumbre,
En Navarra, hombre, es hablar de incertidumbre mundial. En estos momentos la incertidumbre es mundial. Alemania lleva 2 años en recesión. Francia está en dique seco. Tenemos una guerra aquí mismo en Europa, Ucrania-Rusia, en fin, la invasión por parte de Rusia de Ucrania. El señor Trump ganó las elecciones y esta misma noche vamos a estar, en un ratito, vamos a estar todos pendientes de lo que dice, de lo que anuncia respecto a los aranceles, a dónde, cómo, en qué medida van a afectar al mundo entero. Por tanto, incertidumbre. Desde luego, afortunadamente, y lo he dicho ya en alguna ocasión en este otro programa, afortunadamente los datos macro de los que nos hablan de autocomplacencia, los datos macro son muy positivos y afortunadamente vienen a reforzar mensajes positivos frente a situaciones muy concretas negativas como puede ser la de Sundegi o en estos momentos que esté en el aire la DBSH, ¿no? U otras pequeñas empresas que efectivamente también están pasando momentos de dificultad. Me piden la réplica, señor Lecumberri, brevemente. Bueno, a ver, muy brevemente en un tema tan complejo como este, pero efectivamente, me van abriendo carpetas, se van abriendo debates, nos vamos terminando. Es inevitable en una cuestión como esta, ¿no? Los datos son indiscutibles, los datos objetivos, los datos de desempleo, los datos de ocupación, los datos del PIB industrial. La industria navarra va bien, lo cual no quiere decir 2 cosas. Uno, que hay empresas que puntualmente, Sundegi y BSH, está pasando por situaciones muy complicadas y habrá que intentar resolverlas. Y 2, que la industria, no solo la navarra o la española o incluso la mundial, está en una auténtica encrucijada y a eso hay que destinar tantos recursos de reindustrialización. Hay que digitalizar, hay que automatizar, hay que electrificar y tenemos que buscar otra forma de producir porque si no esta tierra ya nos da para más, ¿no? Esa es la encrucijada y esa es la industrialización. Señor, permíteme que le dé la palabra al señor Ansa porque tenía que intervenir también porque había alguna alusión. Voy a ser muy breve y es que cuando hablo de incertidumbre es que incertidumbre lo dijeron las propias empresas que convocaron hace unas semanas una manifestación en Pamplona. Ayer mismas la manifestación era por la incertidumbre que se estaba viviendo en la industria navarra. Fueron varias empresas, dicho por ellas mismas y por los sindicatos de esas empresas. Y yo creo que los datos se traen, los datos macro, pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ponernos en la piel, por ejemplo, los 341 trabajadores de Sundegi que pueden estar en la calle o sin trabajo dentro de un mes y obviamente no se van a poner a pensar en los datos. Yo creo que ahí tenemos que tener un poco más de sensibilidad, de tratar de poner, que la situación es complicada, que hay que reconocer que hay alertas, que no pasa nada por reconocerlo, porque yo creo que el gobierno, que es el que más herramientas tiene, es el primero que se tiene que dar cuenta de esas alertas, reconocerlo y trabajar para ello, que no pasa nada. No. Lo que no podemos es trasladar esa incertidumbre de esos 340, que no hay duda alguna que la tiene, y ese sufrimiento la única persona a los esta mesa que me está haciendo caso, y no sé si es por la novedad y que está siendo en ese sentido respetuoso el señor Mendo. No, lo siento, es que tenemos que terminar. Nos hemos pasado y tenemos que ir hasta la siguiente parte de la que ya nos hemos comido un tiempo, señora, sí, permítame. Y tenemos que hablar de más de 30.000 funcionarios que en principio tienen prevista una huelga el próximo miércoles. Hasta ahora mismo, un par de minutos. Mañana vuelve a reunirse, estamos de nuevo de vuelta aquí en el dilema. Decía que mañana vuelve a reunirse la Mesa de la Función Pública para tratar de seguir avanzando en las negociaciones que plantean los sindicatos que representan a los más de 30.000 funcionarios navarros. Entre esas reivindicaciones, el estatuto que atañe al personal de esa función pública, que es de alguna manera la gran bandera que se quiere negociar. Hay otras. En las últimas horas, en concreto ayer, la propia consejera de Función Pública en sede parlamentaria daba también algunos trazos de lo que quiere negociar con los sindicatos. Decía esto. Buscamos la apertura de un nuevo tiempo de negociación que dé pie a la elaboración de un nuevo estatuto del personal en el que, por un lado, se atiendan las legítimas reivindicaciones y se mejoren las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, por otro, se introduzcan medidas que supongan la prestación de unos servicios públicos más eficaces, eficientes y modernos. Eficientes, eficaces y modernos. Tienen que ser esos servicios que se ofrecen a tenor de lo que ha dicho la propia consejera de Interior, esos servicios que ofrece la propia Administración a través de sus funcionarios.
¿No lo son? Pregunto. Bueno, a ver, principalmente las reclamaciones que vienen aquí por parte de los funcionarios van sobre todo a la mejora de las condiciones laborales y hablan también, bueno, pues del reforzamiento de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que eso principalmente se traduce, lo más importante es el nuevo estatuto del personal público, porque el actual es verdad pues que tiene más de 30 años, me parece que son. Obviamente hay que adaptarlo pues, a las nuevas necesidades, a los tiempos actuales, y luego también está la parte, sobre todo, que es importante, la extensión de la carrera profesional a todo el personal de la Administración. Obviamente hay más reivindicaciones que están haciendo, pues la reducción de la temporalidad hasta el 8%, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que, bueno, nosotros pedimos una comparecencia a la consejera en este caso de Función Pública, a principio de legislatura, allí por octubre o noviembre. Entonces, bueno, pues allí eran todo buenas intenciones. La consejera nos dijo pues que se iban a empezar las negociaciones en la Mesa General de la Función Pública. Ella dio una fecha, habló de que para 2025 tendríamos ese nuevo estatuto. Y bueno, la verdad es que después de iniciarse esas negociaciones ha habido, o lo que se denuncia es que ha habido un bloqueo, un parón en los últimos, me parece que han sido 6 meses, y al final se ha producido una situación pues de hartazgo en los funcionarios. De hecho, mi compañera, la señora Marta Álvarez, ayer que hizo esa comparecencia, pues le dijo a la consejera, ¿no?, que es que ya nos había contado esto a principio de legislatura, nos había dado unos plazos y ayer viene otra vez prácticamente desde cero. Entonces yo creo que, bueno, tiene mucho trabajo por delante la consejera, pero es que da la sensación de que en ya estamos casi a mitad de legislatura, en junio haremos ya la mitad de legislatura, hay mucho trabajo por delante, pero la sensación que tenemos es que hasta ahora la consejera o no ha querido o no ha sido capaz de hacerlo. Claro, ya no sé si hay plazos o no para dar con este estatuto, incluso se ha llegado a plantear toda la legislatura, la mitad de la legislatura que nos queda, ¿no?, para trabajarlo. Para trabajarlo. Bueno, fíjese, un estatuto que se hizo en 1993, que reiteradamente se ha planteado el hacer modificaciones, ha habido pequeñas modificaciones parciales, por supuesto, pero que abordar la renegociación de todo un estatuto que afecta a 30.000 trabajadores de la función pública, pues es un proceso complejísimo, ¿no? Yo, fíjese, vería esto dentro casi de una cierta normalidad, ¿no? Están negociando, por una parte, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales para mejorar sus condiciones de trabajo, algo absolutamente legítimo, mejorar el salario, mejorar la jornada, mejorar los ratios de temporalidad. Y por el otro lado, pues está un gobierno pues defendiendo todo esto es dinero y cuesta un dinero que lo pagamos entre todos los ciudadanos, y por otro lado hay un gobierno intentando que cueste lo menos posible a los ciudadanos y que además mejoren los servicios que da a esos ciudadanos, esos 30.000 funcionarios. Entonces, es inevitable que en ese proceso pues haya tensiones, haya tiranteces y haya momentos como el que se está viviendo ahora, después de unos meses de negociación, en el que se plantean procesos reivindicativos como el día de huelga, ¿no? Yo, como diría, creo que hay que ver más cómo se está avanzando en esas mesas, cómo en distintas temáticas creo yo que ya se han dado algunos pasos, y a partir de ahí, bueno, pues tener la esperanza que dentro de esas tensiones y de esa polarización de intereses, pues todo el mundo ganen los trabajadores mejorando sus condiciones y ganemos los ciudadanos mejorando los servicios que se nos ofrecen. Sindicatos que piden compromisos concretos en los presupuestos incluso. Sí, la reforma del Estatuto del Empleado Público es importante, es dificultosa, hay que reconocer que es dificultosa, lo han intentado gobiernos de diferentes colores, pero que sea dificultosa no quiere decir que no sea necesaria. De todas las maneras, yo creo que más allá de la reforma del Estatuto, las reivindicaciones de los sindicatos, del conjunto de los sindicatos que son quienes han llamado a esta huelga, y esto es algo que yo creo que debería hacer reflexionar al gobierno, si hacemos caso a sus reivindicaciones, van mucho más allá. Nos están hablando de un deterioro progresivo a lo largo de los años de la situación del funcionariado en Navarra, ¿no? Nos están hablando de privatizaciones que piden revertir, nos están hablando también de la propuesta de la nueva ley de salud que podría convertir a Sosonbidea en un ente público empresarial, con las consecuencias que esto tendría para el funcionariado. Nos están hablando de la temporalidad, nos están hablando de la actualización del convenio del personal laboral, nos están hablando de muchas medidas que los sindicatos llevan reivindicando mucho tiempo y que no se han sentido
sentido de alguna manera interpelados, en esa interpelación nos han sentido respondidos por el Gobierno, ¿no? Y bueno, pues al principio de legislatura nosotros recibimos positivamente que el Gobierno se sentase con los sindicatos, que se negociase concretamente. Parece que se ha paralizado. Bueno, yo creo que es hora de retomar esa negociación en el Estatuto y en esas otras reivindicaciones del conjunto de los sindicatos. Porque la Administración es permítame la expresión, un monstruo que atiende no a un interés, sino a muchos, ¿no? Claro. Un elefante difícil de hacer mover, precisamente. Bueno, yo quiero recordar que en el acuerdo programático, es decir, que no parte de otras historias, de otras cuestiones, sino que ya en el acuerdo programático para la conformación del Gobierno 2023-2027, uno de los puntos dentro de la función pública era la redacción de un nuevo estatuto precisamente para el funcionariado, para esos 30.000 trabajadores de la Administración, funcionarios trabajadores de la Administración pública. Por tanto, había ya esa conciencia, ese interés por parte de los tres grupos que firmamos ese acuerdo, por parte del Partido Socialista, de Geroa y de Contigo Zurekin. Es decir, no es nada ajeno, sino una iniciativa propia, escrita, redactada y planteada ya en el propio acuerdo programático. Que desde luego, ¿por qué? Bueno, pues porque era algo que planteábamos nosotros mismos. Y desde luego es complicado. Quizás se ha hablado de una comparecencia a principios de legislatura por parte de la señora Amparo López, de la consejera del ramo, y habló de 2025, quizás fue demasiado optimista, quizás se planteó que se podía conseguir en esos 2 primeros años, pero visto lo visto, es decir, y lo redactado en el acuerdo, es decir, se da toda la legislatura en principio como planteamiento para abordar ese tema y llegar a un acuerdo, con las dificultades que conlleva, efectivamente, pues porque hay muchos intereses en juego. Están por una parte los intereses de la masa trabajadora, y por otra parte está, como se ha dicho ya, de la ciudadanía, que también tiene que ser, digamos, compensada o, es decir, en eficacia, eficiencia por parte de, es decir, un lado y otro, ¿no? Por tanto, sí. Eso es. Y, en fin, no sé, a mí me llama la atención cuestiones como la que se ha planteado referente a la ley de salud, que sí se va a recoger, que se va a constituir como ente público empresarial. Bueno, quiero recordar que de momento se está trabajando en un borrador que está recogido, que quizás pasen a ser un ente público empresarial, que por otro lado, un ente público empresarial no es privatizar absolutamente nada, es decir, entra dentro del organigrama de la administración pública, más allá de que es una figura jurídica contemplada dentro de la misma. Tenemos que ir cortando las intervenciones. Y quiero recordar que la semana pasada dábamos el ok en el Parlamento a la constitución de la Agencia de Transición Energética, que se constituye precisamente como ente público empresarial, y creo que uno de los demandantes en ese sentido, precisamente de esa figura, fue EH Bildu. Por eso me sorprende que ahora, referente a otras cuestiones, se critique precisamente la posibilidad de que parte de salud pase a ser. Creo que no es lo mismo una agencia de nueva creación que todavía tiene por desarrollar sus estatutos, que veremos qué plantilla tiene y que por supuesto desde Euskal Herria Bildu hemos apoyado porque creemos que es fundamental en la lucha contra el cambio climático, que todo el sistema de Osasun Bidea, y que está claro que esa propuesta del ente público empresarial no cuenta con el apoyo de los sindicatos, y por tanto creo que no es una vía, yo creo que muerta en ese sentido, ¿no? Bueno, es obvio que el Gobierno tiene la obligación, hablaba de utilizar con eficacia y eficiencia los recursos públicos, ¿no? Yo creo que si algo le gusta destacar siempre a este Gobierno, porque es cada año la misma película, es que tiene el presupuesto más alto de la historia. Es decir, yo no creo que, decía el señor Lecumberri, que las medidas cuestan... Eso no le sorprende al señor Lecumberri, porque ya creo que ya lo he escuchado en alguna que otra cosa. Claro, es obvio que las medidas cuestan dinero. Es decir, a mí la normalidad dentro de que haya una reclamación, unas mejoras de condiciones, bueno, es lógico, sí. A mí lo que no me parece normal es que todavía no se haya resuelto, porque lo que estamos hablando es, por ejemplo, de tratar de solucionar, pues bueno, unas diferencias que puede haber retributivas, por ejemplo, entre funcionarios de Navarra y funcionarios del Estado, o incluso entre propios funcionarios de Navarra, que están teniendo unas diferencias que hay que corregir. De eso también va. Entonces, si Navarra tiene competencia en exclusiva en función pública, que a veces aquí nos gusta mucho decir
decir, por supuesto, ¿no?, que ojalá todas las competencias que tiene recogida la Lorazna, Navarra, que vengan las competencias, bueno, pues esta la tiene Navarra. Por lo tanto, en este momento, la consejera, la señora López de Función Pública, es la responsable. Es ella la que hizo unos compromisos, como he dicho, al inicio de la legislatura, y yo creo que me parece importante, bueno, destacar que ha habido muchas promesas y que los sindicatos en este momento se sienten engañados. Nos quedan 5 minutos, ¿eh? Adelante. Sí. Fíjese usted, si cuestan dinero, que en la propia comparecencia de la comisión, un portavoz que no era el portavoz del Partido Socialista llegó a cifrar entre 250 y 300 millones de euros el coste del grado de una serie de reivindicaciones, ¿no? Bueno, en todo caso, 250 y 300 millones que pagamos entre todos los navarros, esto nunca hay que olvidarlo. De todas formas, mañana se vuelve a reunir la mesa general. Yo creo, el Gobierno lo ha dicho en boca de la propia consejera, que es la responsable de la negociación, sigue la mano tendida, siguen las mesas abiertas, sigue la intención de negociar y de llegar a un acuerdo con un nuevo estatuto, sin perder nunca de vista que el nuevo estatuto, disculpe y acabo, sí, el nuevo estatuto tiene que servir para mejorar las condiciones y para modernizar a la función pública, pero también tiene que revertir en los ciudadanos en la mejora de la atención y en la mejora de los servicios que recibimos los ciudadanos como paganos que somos de esta empresa llamada Administración. Y si no me falla la memoria, decía también la consejera López que estará ligado a la disponibilidad presupuestaria, ese estatuto. Claro, bueno, eso es indiscutible. Solamente hay algunas cuestiones, como ha planteado el señor Lecumberri, hablaban ya de entre 250 y 300 millones, solo algunas de las cuestiones. Claro. Imaginemos lo que supone todo el estatuto, es decir, quizás por eso convendría una calendarización, porque, en fin, en bloque, no sé, es que no me atrevo a dar ninguna cifra, pero llevar en bloque... Pero no se ha dado, o sea, calendarizado, no se han dado plazos, ni fechas, ni nada. No, pero quizás convendría hacerlo dado los importes que puede suponer y, por tanto, la asignación presupuestaria, a mí así a bote pronto, sin saber cifras, se me antoja como de gran dificultad el llevar de un solo bloque. Ya digo, si solamente estamos hablando de 300 millones de una cuestión, pues no... Lo que sí que se ha hecho es, existe la mesa general, que es la que se reúne mañana, pero sí que se ha sectorializado en distintas mesas, porque claro, estamos hablando de 30.000 funcionarios con actividades tan diversas y situaciones tan completamente distintas que lo que se ha seccionado es en distintas Estamos mesas, terminando, ¿no? Les voy a pedir de cara a una última intervención, una última valoración, señora Siain, comienzo con usted, de cara un poco a esta negociación que de nuevo parece reconducirse a pesar de la huelga que en principio se mantiene. ¿Qué cabe esperar? Yo creo que lo más importante es precisamente que se sienten, es decir, que era lo que se había dejado de hacer. Vamos a sentarnos, vamos a hablar y con tiras y aflojas se llegará siempre se llega de una manera u otra a acuerdos. Por tanto, vamos a retomar esas negociaciones, que era lo que se reclamaba por parte de los sindicatos y lo que dice la consejera, que siempre han estado dispuestos a hacer. Por tanto, está claro que había una postura unánime de volver a sentarse en la misma mesa y empezar o retomar. Los sindicatos no se fiaban, no se han fiado y de hecho han echado un envío grande cuando por utilizar el término. Sí, efectivamente así es. Quizás mañana se llega a un principio de acuerdo que desconvoque, ojalá se llegue a un principio de acuerdo con esa retoma de las negociaciones y que se desconvoque esa huelga, porque será, digamos, la mejor señal de que se ha empezado a... No sé yo si tiene visos de desconvocarse esa huelga. Señor Mendo. Bueno, veremos, la valoración la tendrán que hacer los propios sindicatos, el personal, que son los protagonistas de estas reivindicaciones. Nosotros, desde Euskal Herria Bildu, lo que venimos reclamando es que el Gobierno sea receptivo, que sea sensible a esas reivindicaciones sindicales, con el objetivo de tener una administración pública eficaz, eficiente, pero para ello yo creo que es muy importante que tengamos un personal que esté motivado y que sea capaz de comprometerse con ese sistema público que todos y todas queremos, que dé los mejores servicios, unos servicios de calidad, porque al final los servicios públicos son los que logran llegar a todas las personas, ¿no? Eficientes, eficaces y modernos, decía la propia consejera, señor. Y además realizados por funcionarios bien pagados y en buenas condiciones, ¿no? Ya para acabar de complicar el círculo, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo creo que estamos en el momento de toda negociación colectiva, y más cuando hablamos de estos volúmenes, donde hay tensiones y donde hay momentos complejos. A mí me parece que el Gobierno lo ha dicho con total claridad, tiende la mano y quiere llegar a un acuerdo.
los sindicatos, sin ninguna duda, también querrán llegar a acuerdo por el beneficio de los trabajadores que están representando. Y yo diría que más allá de estos momentos complicados y de tensión, yo apostaría porque al final todos seremos capaces de llegar a un acuerdo en el que todos salgan ganando. Bueno, pues como decimos muchas veces desde Unión del Pueblo Navarro, pagamos más impuestos que nunca para recibir los peores servicios públicos que se han dado nunca en Navarra, y para empezar a revertir esta situación es necesario que esos empleados públicos pues tengan las condiciones laborales que se merecen, que estén motivados cuando vayan a su trabajo, y desde luego que un gobierno con más de 6 millones de presupuestos, si una de sus promesas en el acuerdo programático fue hacer este nuevo estatuto, pues que esto no se convierta en otra promesa incumplida más por parte del gobierno de la señora Chivite. No les voy a decir si quieren añadir algo más porque no tenemos tiempo. Ya sé que seguramente tenían todavía el cargador. Todavía tiene el cargador con un mensaje tan negativo como el que acaba de hacer Ángel por parte de UPN. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta mesa de debate. ¿Ha ido bien, señor Mendo, en el estreno? Sí, ¿no? Bueno, un placer. Nos vemos ya la semana que viene con otros asuntos que esperemos sean también de su interés. Hasta entonces, sean felices.